¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la mayor fiesta de las artes y la cultura de nuestro estado, el Festival Cultural Revueltas en su edición 2020. Y en esta ocasión presentándoles Los Bustos de los Revueltas, una masterclass con el maestro escultor Iván Silva. Acompáñenos a conocerlo. ¿Qué tal, maestro Iván Silva? Gracias y bienvenido a este Museo de Historia y Arte Contemporáneo, el Palacio de los Gursa, para llevar a cabo esta maravillosa masterclass. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, maestro, venos contando un poco acerca de tu experiencia en la escultura. ¿Cuál ha sido la vivencia que has tenido? ¿De dónde surge este gusto por la escultura en tu persona? ¿Cuántos años tienes ya trabajando, maestro? Bueno, en realidad es un reto. Yo empecé como pintor. La escultura siempre la he visto como una actividad que requiere más tiempo. Una obra escultórica implica en ocasiones meses de trabajo. Claro. Y empecé hace como unos 12 años ya más en forma. Me gustaría empezar con esta masterclass, que nos dijeras cómo son los procedimientos técnicos que se tienen que ir realizando. Una escultura, ¿dónde empieza? Que nos platiques un poco acerca de esto, de los materiales y de las herramientas que se tienen que utilizar. Bueno, a grandes rasgos, el proyecto empieza con una idea a la cual hay que irle dando forma. Lo más recomendable es hacer una maqueta. Mucha gente no la hace por querer ahorrar tiempo, pero en realidad es al contrario. Al hacer una maqueta te ahorras mucho del trabajo que al empezar en grande te vas dando cuenta que es necesario. Entonces, de ser posible, hacer una pequeña maqueta que cuente con en cuanto a la forma, con las acentuaciones, con las proyecciones necesarias para poder sostenerlo, porque la plastilina, aunque parece un material ligero, es bastante pesado. Por ejemplo, en esta escultura, para poder trabajar el cabello de esta manera, es necesario que se trabaje con, en este caso es espuma de poliuretano, que aquí todavía lo podemos ver. Como un material de relleno, por así decirlo, ¿no? Sí, es un material que se utiliza en distintas industrias, pero que en el proceso escultórico es muy importante. Puede utilizarse también poliestireno, que se le conoce como unicel, ¿verdad? También. Pero hay ocasiones donde incluso el poliuretano no va a soportar el peso de la plastilina, entonces hay que reforzarlo también con resina poliéster, como es el caso de aquí, ¿verdad? Si nada más lo dejo con puro poliuretano, el peso de la plastilina haría que cayera el cabello. Entonces es poliuretano más resina, y ya teniendo la estructura adecuada, ya podemos empezar el modelado propiamente dicho. Bueno, una de las cosas que nos ha enseñado el estudio de la cirugía plástica, aparte de los puntos del triquión, la glabela, el nación, punto subnasal, surco mentolabial, pogonión, el pogonión es la parte más prominente de la barbilla. Tenemos distintos ángulos que nos van a decir si nuestro modelado es correcto o incorrecto. Muchas veces cuando abordamos un retrato puede que lo veamos y hay algo que no cuadra. Lo que nos ha enseñado la cirugía plástica es, el estudio que se ha hecho para la cirugía plástica. Son distintos tipos de ángulos. Por ejemplo, el ángulo que se forma trazando una tangente por el dorso nasal hacia el nación y del nación hacia la glabela es un ángulo que debe medir
entre 115 y 130 grados. Si nuestro modelado no cumple con ese ángulo, es ahí la razón por la cual no nos checa. El ángulo que formamos con el dorso nasal y de la punta nasal hacia el mentón es un ángulo que debe de estar alrededor de los 120 grados. El ángulo que se forma con el plano facial, que el plano facial lo determinamos con una perpendicular del pogonión hacia la glabela, y de ahí trazando una tangente. En las mujeres ese ángulo es cercano a los 30 grados, en los hombres es cercano a los 40 grados. Ese tipo de ángulos nos van a decir si lo estamos haciendo bien o de plano por ahí está el error. Trazando una plomada desde la glabela, pasamos por el punto subnasal aproximadamente, obviamente depende del retratado. Hay personas, las mujeres por ejemplo, lo tienen más posterior, el punto subnasal y el pogonión. El ángulo que formamos con la inclinación de la columela y el labio superior en los hombres es de 90 a 95 grados, en las mujeres es de 95 a 110 grados, porque las mujeres tienen la nariz un poquito más afilada y proyectada. El ángulo que se forma trazando una vertical desde la glabela hasta el pogonión, y del pogonión trazando una tangente hacia el punto cervical, tiene que ser más o menos 90 grados, es decir, ronda entre los 85 o 95 grados, pero algunos lo simplifican como 90 grados. Así como la nariz es muy importante que conozcamos las partes en las que está dividida, también la boca. Por lo general en las artes, los labios se suelen dividir en tres, el labio superior en 3 cuerpos y el labio inferior en 2. Pareciera que es un paso innecesario, pero al momento de hacerlo nos vamos a dar cuenta de las desproporciones y la falta de simetría que pueda encontrarse. Para ubicar, por ejemplo, la oreja, nos ayuda mucho algo que en el análisis estético facial se le conoce como el plano horizontal de Frankfurt, que es una línea. Si la cabeza está en posición estable, conforme al piso, el borde inferior de la órbita ocular corresponde más o menos aquí, se corresponde con un punto que se le conoce como aquí lo podemos ver. Más o menos. La oreja se ubica en el segundo tercio del rostro, más o menos el borde del lóbulo coincide con el punto subnasal y el borde superior del pabellón corresponde con la glabela. Para ubicar, por ejemplo, la ceja, si trazamos una horizontal desde el surco
nasal, nos vamos a encontrar con el canto medio del ojo, que usualmente le conocemos como lagrimal. Si lo proyectamos y lo encontramos con una línea horizontal que pasa por lo que se conoce como el surco palpebral, que se corresponde con este pliegue del párpado, ahí inicia la ceja. El punto más alto de la ceja se corresponde con el borde exterior del iris, y siempre la ceja se encuentra en un plano horizontal, es decir, el inicio y el final de la ceja siempre se encuentra en un plano horizontal. Para determinar el final de la ceja, trazamos una línea desde el surco nasal que pase por el canto lateral del ojo, y ahí sería el extremo de la ceja. Ese tipo de cuestiones nos ayudan mucho a resolver un retrato cuando no tenemos al modelo enfrente, o cuando estamos trabajando a alguien ya fallecido y que solo tenemos algunas imágenes. Ok. Y bueno, platícanos ahora, ya nos dijiste algunos materiales, ahorita vamos a ir descubriéndolos también. Platícanos un poco de las herramientas que utilizas, cómo se llaman estas herramientas que tenemos por acá y de qué manera se van empleando. Bueno, lo básico son los stickers. Aquí tengo unos cuantos. Estos con horquilla. Estos son planos. Y este es un instrumental que se utiliza mucho en la técnica dental. Hay mucha relación entre el trabajo escultórico y el trabajo de la técnica dental en cuanto a manejo de resinas y manejo de ese tipo de espátulas para trabajos de detalle fino. Ya cosas más minuciosas, ¿no? Un compás es muy necesario para poder trasladar medidas. Dependiendo del proyecto, pero un nivel es muy importante también para poder sacar relaciones y proporciones. Un transportador. En realidad lo que más se utiliza son las manos, más que apoyo de herramienta. Digamos que las manos es la herramienta más importante, ¿no?, durante todo el proceso. Sí, yo agregaría a lo mejor un espejo, porque cuando uno ve el trabajo que está haciendo a través de un espejo, saltan las asimetrías y los errores de una manera impresionante. No sé a qué se deba, me imagino que es algo que tiene que ver con los hemisferios. Lateralización cerebral, ¿no? Sí, cuando uno ve a través de un espejo, lo ves como si lo vieras por primera vez. Y te hace más evidentes ciertos errores que puede haber. Sí, pero evidentísimo, evidentísimo. Entonces, básicamente es eso. En pintura hay un concepto que le llaman el gesto en la pincelada. Cuando lo trasladamos a la escultura, ¿cómo pudiéramos ver ese gesto acá? Por ejemplo, veo en la escultura de José que hay algunas cuestiones que son mucho más expresivas que en los otros bustos. Aquí la adhesión, por ejemplo, pues fue trabajada de una manera, por así decirlo, más grotesca. ¿Eso tendría que ver algo con el gesto? Sí, la soltura te la va dando la experiencia de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, este busto fue posterior a Fermín, y obviamente el tratamiento plástico, pues yo creo que sí es notoriamente distinto. Sí. Son libertades que te da el trabajo, ¿verdad? Sí, en el caso de la escultura modelada, se requiere, para poder tener una obra de un material resistente, vaciarla en un material que soporte esfuerzos mecánicos y
En realidad, por ejemplo, cuando uno ve el arte clásico griego, se da cuenta de que son en realidad esculturas. Quedan muy pocas pinturas por la fragilidad del material, ¿verdad? Exactamente. En este caso, este busto está vaciado en resina, que es un material muy empleado desde el siglo XX, con características muy atractivas. La principal, pues, es la ligereza del material. Y la resistencia, ¿no? Que a pesar de que es muy ligero, pues es muy resistente. Este material es de la generación de los polímeros, que revolucionó toda la materia artística, ¿no? Toda la técnica de los materiales. Sí, básicamente después del modelado, después de que estamos contentos con el modelado, hay que hacer un molde cuyo proceso es un tanto engorroso, hay que decirlo, dado de que implica un molde flexible con caucho de silicón, reforzado con un contramolde rígido de resina, y ya posteriormente podemos vaciarlo en el material que gustemos. Precisamente el hacer un molde flexible con caucho de silicón nos evita ese tipo de contratiempos. Si a este busto, por ejemplo, lo hubiéramos hecho con un molde rígido, al momento de sacar lo que tú comentabas de los taseles, sobre todo funciona cuando no tenemos disponible el caucho de silicón y necesitamos que no se nos atore las distintas partes del molde. Es decir, si queremos sacar el frente, por ejemplo, las fosas nasales, ahí se nos atoraría el vaciado. Entonces tendríamos que utilizar lo que se le conoce como candados, que por lo general se hacen con rellenador plástico, que se utiliza mucho en la industria automotriz, se le conoce como bondó. Pero si utilizamos caucho de silicón, el silicón es un material flexible que no es necesario hacer ese tipo de arreglos al trabajo. Bien. Y se puede vaciar en múltiples materiales, ¿no? Vemos, por ejemplo, este de acá, que ha sido trabajado de manera diferente. Platícanos, ¿en qué se vació? A diferencia de aquel que está vaciado en resina y que tiene algo de fibra de vidrio, ¿no? Sí, claro, es resina reforzada con fibra de vidrio. Sí, en el caso de Fermín es marmolina con cemento blanco. Eso implica que es un material más pesado, con sus ventajas, ¿verdad? Claro. El molde, por ejemplo, de Fermín fue molde rígido, por lo cual sí hubo que dividirlo, creo recordar, en 4 partes. Se hace una división no muy recomendable por la nariz y se sacan. No muy recomendable, ¿por qué? Porque sí nos deja, a pesar de que va a salir la pieza completa, sí nos deja como una pequeña línea que luego hay que corregirla, ¿no? Sí. En realidad no, pues lo más recomendable es cortar por aquí. Para que te quede en una sola pieza al frente. A veces, como fue rígido aquí en el surco nasal, ahí también hay un candado. Entonces se requirió hacer ese arreglo para que no pudiera atorarse. De igual manera aquí. Dentro del gremio se considera un trabajo más artístico el vaciado en hueco. Es más elaborado porque obviamente el vaciado sólido pues simplemente echas el material al molde. En este caso tienes que trabajar cada parte del molde por separado y después unirlo, pero sí, en realidad el vaciado tiene 3/4 de pulgada de grosor aproximadamente. Aún así, sí quedan de cierto peso, de cierto volumen. Más o menos, ¿cuánto pesa una escultura de estas? Pues está de pesar unos 60 kilos, 70 kilos más o menos. Y luego sigue una parte muy interesante, que yo sé que en tu trabajo es una cosa muy distintiva, que es la preocupación del color en la escultura. Por ejemplo, pensando en estas esculturas clásicas que luego en el periodo
neoclásico trataron de imitarlo mucho con las esculturas de mármol completamente blancas, pero sabemos que en la antigüedad había una preocupación por el color dentro de la escultura. A este proceso se le llama pátina o patinado. Platícanos un poco del color, y a mí me llama mucho la atención, sobre todo en este Fermín, que has decidido darle unos colores que juegan entre los colores verdosos del bronce y estos colores ya de las carnaciones de la piel. Platícanos un poquito acerca de la importancia del color en tu escultura y en la escultura contemporánea. Bueno, sí, esa falsa creencia de la blanca higiene de las esculturas clásicas viene desde el Renacimiento, pero más como un símbolo de superioridad, incluso espiritual, que se le adjudicaba a la escultura. Quien le acabó de dar mucho más realce pues fue la escultura neoclásica, como mencionas, ¿verdad? Sobre todo Antonio Canova o Thorvaldsen. Pero en el siglo XVIII, cuando las excavaciones en Pompeya, surgieron muchas piezas en las cuales, gracias al trabajo de recubrimiento de la lava, se conservó el color. Aún así se hicieron de la vista gorda durante todo el siglo XVIII, el siglo XIX, incluso el siglo XX. Hace poquito hubo una exposición, en el 2013 creo que fue la primera exposición, llamada Dioses en Colores, muy polémica por cierto, porque pintaron las esculturas con colores muy saturados, dado que los rastros de color que se encontraron en las piezas clásicas solamente mostraban la primera capa, ¿verdad? Es decir, el trabajo de veladuras, el trabajo de capas de pintura posteriores, eso no lo incluyeron. Entonces el resultado es un poco infantil. Uno pensaría de que Fidias, Polícleto, ese tipo de escultores buscarían a un gran pintor para que les pintara sus piezas, ¿verdad? Entonces, pareciera que aún hay cierta censura de parte del mundo académico hacia el color en la escultura por considerarlo demasiado sensual, demasiado humano. Pero lo más importante, más que la pátina, porque inclusive, por ejemplo, José o Silvestre no tienen pátina, lo que tienen es policromía, pero la pátina vendría siendo básicamente imitar el paso del tiempo. En los trabajos de escayola o de yeso se suele utilizar mucho el betún de Judea para dar ese efecto avejentado. Y sobre todo para resaltar también lo que nos decías hace rato de las sombras, ¿no? La escultura, al momento de que va teniendo la posibilidad de tener la pátina, nos va resaltando todas esas líneas de expresión, los relieves, le va dando mayor profundidad también a la obra. Y bueno, me parece muy interesante lo que dices respecto de la policromía. Por ejemplo, aquí en el busto que tenemos de Silvestre Revueltas, platícanos un poquito cómo fue generándose el proceso de las veladuras. Veo que hay una cantidad muy importante de veladuras. ¿Cuántos tonos se utilizan? Platícanos un poquito acerca de los materiales que empleaste para dar esta policromía. Bueno, me he fijado que una razón muy importante para el miedo que se suele sentir para darle color a una pieza escultórica es esa imagen que tenemos de las figuras religiosas, no tanto de la imaginería, de la gran imaginería, sino en monumentos fúnebres, porque se les aplica un color muy saturado. Es decir, la pintura y también la escultura requiere colores grisáceos, colores quebrados, colores
más bien marrones, ¿verdad? Entonces, el utilizar colores muy vivos y muy chillantes provoca cierto repelús, que no es nada agradable, ¿no? Pero en el caso de estas piezas, la paleta es una paleta reducida, es una paleta que se parece mucho a la paleta de Zorn, de Anders Zorn, del pintor sueco de finales del siglo XIX, que utilizaba solo el negro marfil, el rojo cadmio claro, el amarillo ocre y el blanco. En este caso, en lugar del negro marfil, se utilizó azul ultramar y para los grises es una mezcla de sombra natural con un poquito de verde vejiga o sap green. Con esos colores es más que suficiente para poder darle una armonía cromática a las piezas sin necesidad de efectos demasiado exuberantes. Me ha gustado mucho esta masterclass. Estamos con el escultor Iván Silva en esta gran cátedra que nos has dado. Muchísimas gracias por compartirnos los bustos del Revueltas. Y pues bueno, ¿algún otro mensaje, amigo, maestro Iván Silva, que quieras darle a la gente que está siguiendo este festival en su edición de 2020? Y pues para invitarlos también a que sigan disfrutando de todo lo que tiene este festival multidisciplinario. Pues sobre todo recuperar a la obra de los cuatro, ¿verdad? En el caso de Silvestre, escuchar su música, yo creo que es el mejor homenaje que se puede hacer. Durango siempre ha tenido a Silvestre en un lugar muy alto. Privilegiado. Pero en realidad la música no la escuchan demasiado como deberían, o sea, porque no es una música sencilla. Hay que escucharla. La lectura de José Revueltas tampoco es sencilla, es decir, son artistas complejos que requieren una participación importante de parte del público. Las mayores obras de Rosaura, yo creo que están en el teatro, ¿verdad? Es más difícil recuperarlas, pero inclusive ver La sal de la tierra, pues no deja de ser pues un paso obligado para los que... Sí. Esa gran película de Rosaura, la sal de la tierra, y pues todo lo que hicieron en su vida, en su obra, es sumamente importante, ¿no? Sí, el caso de Fermín, por ejemplo, desafortunadamente murió muy joven, pero experimentó, por ejemplo, mucho con el vitral, con el vidrio, obviamente con la pintura. Hay varias publicaciones, inclusive hay una aquí del IMAC, creo. Del Instituto de Cultura, un librillo que se presentó, me parece, en 2016 y que reúne gran parte del trabajo de ilustrador, de dibujante, de diseño arquitectónico, de vitrales y de pintura que fue Fermín, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Iván Silva, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta masterclass, los bustos de los Revueltas. Síganos, por favor, en todos los eventos que estamos teniendo. De verdad que hay cine, hay música, hay teatro, hay danza, hay conciertos muy impresionantes, las exposiciones que tenemos dentro del mundo de la plástica, no solamente de escultura, sino también de pintura. Así que bueno, pues un festival que está reunido de todas las disciplinas del arte para deleite de todos los duranguenses. Muchísimas gracias y seguimos con más Festival Revueltas.